A veces emigrar es la única opción que nos queda para darle a nuestra familia y a nuestros seres queridos una vida mejor. Pero ese camino, que empieza con esperanza, puede convertirse en una auténtica pesadilla. Hoy voy a contarte 5 historias de terror de migrantes que no todos se animan a escuchar. Mi nombre es Raúl Mendoza. Vivía en un pequeño pueblo de Michoacán con mis 2 hijos, Mateo de 9 años y Lucía de 7. Después de que Elena murió por complicaciones en el parto de nuestra tercera hija, quien tampoco sobrevivió, todo cambió. El dinero nunca alcanzaba. Trabajé en el campo, vendí fruta en el mercado, limpié casas, pero nada mejoraba. Los niños necesitaban zapatos nuevos, libros para la escuela, medicinas cuando se enfermaban. Cada noche los miraba dormir, y la culpa me consumía. Merecían más de lo que podía darles. Mi hermano Miguel siempre me dijo que en Estados Unidos, la vida era distinta. Un primo de un vecino ganaba en una semana lo que yo en un mes. La decisión no fue fácil. La decisión no fue fácil. Dejé a Mateo y Lucía con Miguel y su esposa Consuelo. Volveré pronto, les prometí. En 6 meses, mandaré suficiente dinero para que vengan conmigo. Lucía lloró y se aferró a mi pierna. Mateo, serio como siempre, solo asintió. Cuida a tu hermana, le pedí. Eres el hombre de la casa ahora. Vendí todo lo que teníamos. La televisión vieja, la bicicleta, hasta el anillo de bodas de Elena. Junté 15,000 pesos y contacté a un coyote que recomendó el primo de Pedro, el de la tienda. Se llamaba Joaquín y me aseguró un cruce seguro por Sonora. Nos reunimos en Altar, un pueblo pequeño cercano a la frontera. Éramos 12 personas, 8 hombres, 3 mujeres y un muchacho de 16 años que viajaba solo. Joaquín nos explicó la ruta a través del desierto de Sonora hasta Arizona. 3 días de caminata, dijo. Llevaremos agua suficiente. El primer día caminamos bajo un sol que quemaba la piel. El calor era insoportable, pero avanzamos sin parar. Pensé en Mateo y Lucía, en sus caras cuando les mandara dinero por primera vez. Esa idea me dio fuerza. Durante el segundo día, Joaquín se comportó diferente. Hablaba poco y miraba constantemente su teléfono. En la tarde apareció otro hombre con una camioneta negra sin placas. Hablaron en voz baja. Algo no parecía bien. Hay patrullas cerca, nos explicó Joaquín. Debemos cambiar la ruta. Nos desviamos hacia el este, por un cañón. Nadie cuestionó su decisión. ¿Qué sabíamos nosotros del desierto? Confiamos en él. Le entregamos nuestro dinero, nuestras vidas. El nuevo camino resultó más difícil. Caminamos entre rocas filosas que cortaban los zapatos. A María, una mujer de Guerrero, se le acabó el agua. Le compartí la mía, pero no alcanzaba para todos. El muchacho de 16 años lloraba en silencio mientras caminaba. Al anochecer del tercer día, Joaquín desapareció. Simplemente, se esfumó. Mientras acampábamos, el pánico se apoderó del grupo. Algunos querían regresar. Otros, avanzar. Yo solo pensaba en mis hijos. Sé hacia dónde vamos, mintió Ernesto, un hombre robusto de Oaxaca. Mi primo cruzó por aquí el año pasado. Lo seguimos porque no teníamos opción. El desierto nos tragaba enteros. Las temperaturas bajaron tanto en la noche que los dientes me castañeteaban. Durante el día, el sol nos castigaba sin piedad. Al quinto día, nos encontramos con una carretera solitaria. La cruzamos con cautela y seguimos caminando entre los cactus y las rocas. El agua se acabó. La lengua se me pegaba al paladar. Pensé en los vasos de jugo de naranja que Lucía me preparaba los domingos. Fue entonces cuando escuchamos los motores. 2 camionetas negras aparecieron de la nada. 4 hombres armados bajaron y nos rodearon. No eran la migra. Sus rostros cubiertos con paliacates negros anunciaban algo peor. «Al suelo, cabrones», gritó uno. «Esto es territorio del cartel del desierto». Nos tiramos boca abajo. Nos quitaron todo.
El poco dinero que llevábamos escondido, los teléfonos, hasta los zapatos. A las mujeres las separaron del grupo. Este es el trato, dijo el que parecía el líder. Trabajarán para nosotros hasta pagar su paso, o pueden morir aquí mismo. Nos llevaron a una casa abandonada en medio de la nada. Las ventanas tenían tablas clavadas, y olía a humedad y muerte. Adentro había otros migrantes con miradas vacías. Algunos tenían semanas ahí. Los siguientes días transcurrieron como una pesadilla. Nos obligaron a empacar droga en pequeños paquetes. Quien se negaba recibía una golpiza. Yo pensaba en Mateo y Lucía esperándome, así que obedecí. Una noche, Manuel, un salvadoreño que llevaba 3 semanas cautivo, me contó su plan de escape. Había encontrado una tabla suelta en el baño que daba al exterior. Esta noche, susurró, cuando los guardias cambien turno. Acepté sin dudar. Solo pensaba en mis hijos, en la promesa que les hice de enviar dinero, de traerlos conmigo. Esperamos hasta la medianoche. Los guardias bebían tequila en la parte delantera. Manuel y yo nos escabullimos hacia el baño. Él salió primero. Lo seguí con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escucharan. Corrimos en la oscuridad total del desierto. Sin agua, sin dirección, solo el instinto de supervivencia nos empujaba. Después de 1 hora, escuchamos los motores y los gritos. Nos habían descubierto. «Sepárate», dijo Manuel. «Así al menos uno tiene oportunidad». Tomé el camino hacia unas rocas grandes. Las piernas me dolían, pero el miedo me daba energía. Escuché disparos a lo lejos. Pensé en Manuel y recé para que hubiera escapado. Pasé 3 días perdido en el desierto. Bebí agua de cactus como me enseñó mi abuelo. Me escondí de helicópteros que volaban bajo. Caminé solo de noche, guiándome por las estrellas. Al 4.º día, hallé una carretera. A lo lejos vi las luces de un pueblo pequeño. Las fuerzas me abandonaban, pero sabía que estaba cerca. Mis hijos me dieron valor para continuar. Llegué al amanecer a lo que parecía una gasolinera cerrada. Me escondí tras unos contenedores de basura para descansar. El sol comenzaba a salir cuando la camioneta negra apareció. No tuve tiempo de correr. Me encontraron tirado, deshidratado, casi inconsciente. «Te dije que llegaría hasta aquí», dijo una voz familiar. Era Joaquín, el coyote. Nunca nos abandonó realmente. Todo formaba parte del plan. Me arrastraron de vuelta a la camioneta. Intenté resistir, pero mis fuerzas eran nulas. Pensé en Mateo y Lucía esperando mi llamada, el dinero que nunca llegaría. La culpa me ahogaba más que las manos que apretaban mi garganta. Nos adentramos en el desierto. Esta vez, sabía que no habría escape. Me llevaron a un lugar diferente, una fábrica abandonada, donde docenas de personas trabajaban en condiciones inhumanas. «Bienvenido a tu nuevo hogar», se burló Joaquín. «Aquí pagarás tu deuda». Los días se convirtieron en semanas, las semanas, en meses. Perdí la noción del tiempo. Me obligaron a transportar droga por el desierto. Cada vez que intentaba negarme, me mostraban fotos de la casa de mi hermano Miguel en Michoacán. «Sabemos dónde están tus hijos», me recordaban. Una noche, mientras empacábamos mercancía, escuché sirenas. La puerta principal se derrumbó. Hombres armados y uniformados entraron gritando órdenes en inglés y español. Era un operativo conjunto de policías estadounidenses y mexicanos. El caos se desató. Disparos, gritos, humo. Corrí hacia una salida trasera, pero un agente me interceptó. Me tiré al suelo con las manos en la nuca. No opuse resistencia. Ahora estoy en un centro de detención en Arizona, esperando deportación. Me tratan como criminal. Les expliqué sobre mis hijos, sobre Miguel, pero nadie escucha. Intenté llamar a mi hermano, pero el número ya no existe. La casa donde vivían está abandonada, según me informó un oficial. Nadie sabe dónde están Mateo y Lucía. Quizás Miguel los llevó a otro lugar. Quizás algo peor ocurrió.
La incertidumbre me mata cada día, cada noche. Sueño con sus rostros, con la promesa que les hice y no cumplí. Pronto me deportarán a México, a un lugar donde no me queda nada. A veces pienso que el verdadero infierno no es este centro de detención, ni la casa donde nos secuestraron, ni siquiera el desierto que casi me mata. El verdadero infierno es no saber dónde están mis hijos, si están bien, si algún día volveré a verlos. El desierto se llevó mi cuerpo, pero la promesa rota se llevó mi alma. La noche no perdona los errores. Mi nombre es Carmen Vega. Tenía 32 años cuando decidí dejar Veracruz. Ahora ya no sé cuántos años tengo. El tiempo se mide distinto cuando vives sepultada en vida. Trabajé como enfermera en el hospital regional. Amaba mi profesión hasta que el desgaste emocional me consumió. Dobles turnos, pacientes que no sobrevivieron, un sueldo que apenas cubría la renta del pequeño departamento, donde vivía sola después de que David me abandonara. Me dejó una carta en la mesa de la cocina. Mereces a alguien mejor. 3 años juntos terminaron en 5 palabras escritas con prisa. La depresión llegó como una neblina espesa, primero casi imperceptible. Luego lo cubrió todo. Dejé de contestar llamadas. Faltaba al trabajo. Los medicamentos que me recetó el psiquiatra quedaban intactos en el botiquín. Perdí mi empleo. Mi prima Alejandra me contactó desde Houston. Aquí los hospitales pagan 3 veces más, me dijo. Puedo conseguirte trabajo. Solo necesitas cruzar. La vida me ofrecía una segunda oportunidad. Vendí lo poco que tenía. Mi vecina doña Lupe me recomendó a Roberto, un contacto que ayudaba a profesionistas a cruzar sin problemas. Fui ingenua. La desesperación nubla el juicio como nada más puede hacerlo. Roberto parecía confiable con su oficina en Reynosa, sus tarjetas de presentación y referencias de otras personas que supuestamente ahora vivían su sueño americano. El costo: $8,000 que junté con préstamos y vendiendo hasta mi último recuerdo familiar. Tienes suerte, me dijo Roberto mientras firmaba los papeles. Sale un grupo mañana. Te conseguí lugar. Esa noche no dormí. Empaqué una mochila pequeña con lo esencial: documentos, algo de ropa, fotos de mis padres ya fallecidos, y el relicario que me regaló mi abuela con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuídate mucho, mijita, me dijo doña Lupe al despedirnos. Su abrazo fue el último contacto humano sincero que recibí. El grupo lo formábamos 6 personas. Un matrimonio con su hijo adolescente, 2 hombres que viajaban solos, y yo. Nuestro guía, Ernesto, no inspiraba confianza con su mirada evasiva, pero ya no había vuelta atrás. No cruzaríamos por el río o el desierto. Ernesto presumía su método sofisticado, escondidos en compartimentos falsos de una camioneta de carga. Método premium, lo llamaba, justificando así el costo elevado. Nos llevaron a un almacén en las afueras de Reynosa. Pasamos la noche allí, durmiendo en colchonetas sucias sobre el piso de concreto. Al amanecer, apareció un hombre corpulento, que nunca se presentó. Revisó nuestras mochilas y nos quitó los teléfonos. Por seguridad, explicó, sin mirarnos a los ojos. Los recuperarán del otro lado. La camioneta llegó al mediodía. Nos mostraron los compartimentos. Espacios angostos entre la carrocería y el interior, apenas suficientes para caber acostados, sin luz, sin ventilación adecuada, sin posibilidad de moverse. Serán solo unas horas, nos aseguró Ernesto. Crucen los dedos, para que no haya mucho tráfico en el puente. Me tocó el compartimento del lado izquierdo. Me deslicé con dificultad en ese ataúd metálico. El calor se volvió insoportable, apenas cerraron la trampilla. Intenté controlar la respiración como nos enseñaban a los pacientes ansiosos. Inhala contando hasta 4.
Exhala contando hasta 6. No funcionaba. El motor arrancó. Cada bache en el camino golpeaba mi cuerpo contra el metal. El sudor empapaba mi ropa. El aire escaseaba. Mordí mi puño para no gritar, cuando sentí las primeras señales de claustrofobia. Nos detuvimos. Voces en inglés. La revisión fronteriza. Contuve la respiración cuando sentí pasos cerca. Un perro ladraba. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo escucharan a través del metal. Avanzamos. Creí que lo peor había pasado. Pero me equivoqué. El tráfico en el puente internacional nos mantuvo inmóviles bajo el sol de mediodía. El metal se calentó tanto que me quemaba la piel al menor contacto. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora. Tal vez 2. El oxígeno disminuía. Mi mente comenzó a nublarse. Pensé en mis padres, en mi abuela, en la vida que dejé atrás. ¿Valía la pena morir así? Cuando la camioneta finalmente se detuvo, ya no sentía las piernas. Escuché voces, pero no en español ni en inglés. Era otro idioma que no reconocí. La trampilla se abrió. La luz me cegó. Manos rudas me sacaron arrastrando. Intenté ponerme de pie, pero caí. Mis piernas no respondían. A mi alrededor, los otros pasajeros lucían igual de desorientados. El adolescente vomitaba en un rincón mientras su madre lloraba en silencio. No estábamos en Houston, ni siquiera en Estados Unidos. El almacén donde nos llevaron tenía letreros en un idioma que parecía ruso o ucraniano. «Bienvenidos», dijo un hombre de acento extraño. «Comportarse bien es su única opción». Nos separaron. A los hombres los llevaron por un pasillo. A la mujer y a mí nos empujaron a una habitación pequeña donde otras 3 mujeres esperaban con la mirada perdida. Una de ellas, colombiana por su acento, me susurró: «No resistirse. Es peor si te resistes». Esa noche entendí el engaño completo. No existía tal cruce a Estados Unidos. Éramos mercancía. La camioneta nunca cruzó la frontera norte, sino que viajó hacia el sur, a una zona costera, donde nos embarcaron en un contenedor de carga. Los días siguientes se convirtieron en pesadilla. Nos transportaron en barco. El mareo y el hambre me debilitaron hasta que perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente desembarcamos, estábamos en el otro lado del mundo. Me quitaron mi identificación, mi ropa, mi nombre. Me convertí en un número. Numeral 437. Me encerraron con otras mujeres en un sótano húmedo. Nos daban una comida al día. Aprendí a no hacer preguntas después de ver lo que le hicieron a Claudia, una hondureña que se atrevió a exigir llamar a su familia. Fuimos vendidas como se venden los animales. A mí me compró un hombre llamado Víctor para su negocio. Resultó ser una red de clínicas clandestinas donde mis conocimientos de enfermería servían para atender a criminales heridos que no podían ir a hospitales. Intenté escapar 3 veces. La primera, me rompieron 2 dedos. La segunda me dejaron sin comida por 1 semana. La tercera vez, prefiero no recordar lo que hicieron, pero mi cuerpo aún lleva las cicatrices. Con el tiempo descubrí que no estábamos en Rusia, como creí al principio, sino en una república ex-soviética. Un lugar donde la ley es una sugerencia que se ignora con suficiente dinero. Pasó 1 año, tal vez 2. Mi español se oxidaba mientras aprendía palabras sueltas del idioma local. Mi mente se adaptaba a la nueva realidad. La esperanza de regresar se desvanecía día tras día. Una noche, mientras atendía a un hombre con heridas de bala, noté su acento. ¿Hablas español?, pregunté en un susurro. Era un mexicano que trabajaba para los mismos criminales. Me prometió ayuda. Dijo que contactaría al consulado. Le creí porque necesitaba creer en algo. 2 días después, lo encontraron muerto en un callejón. Esa noche, Víctor entró a mi cuarto. Su sonrisa me heló la sangre. «Tu amigo hablaba demasiado», dijo mientras cerraba la puerta. Lo que siguió me quebró por completo. No solo el dolor físico, sino saber que mi única esperanza había muerto por mi culpa. Dejé de luchar. Me convertí en sombra.
Obedecía sin cuestionar. Los días pasaban idénticos uno tras otro. Atendía heridos, limpiaba sangre, guardaba secretos. Me volvía cómplice involuntaria de crímenes que ni siquiera entendía. Una mañana, Víctor llegó con una mujer joven, mexicana. Temblaba de miedo. Sus ojos me recordaron a los míos cuando llegué. Se llamaba Mariana, enfermera, también de Veracruz. La habían engañado igual que a mí. Algo se reavivó dentro. No podía permitir que ella viviera mi mismo infierno. Pasé semanas planeando. Memoricé rutinas, turnos de guardia. Observé cada detalle. Encontré un teléfono descuidado por uno de los guardias ebrios. Marqué el único número que recordaba. El de mi prima Alejandra. La llamada duró 27 segundos. Suficientes para decir dónde creía que estábamos y suplicar ayuda. No supe si me entendió. Me entendió, entendiende. Me entendió, me entendió, me entendió, me entendió, me entendió. 3 días después llegó la policía. No la local, comprada por Víctor, sino agentes internacionales. Un operativo contra la trata de personas. Alguien había filtrado información. Pensé que por fin terminaría la pesadilla. Pero Víctor tenía contactos en todas partes. Logró escapar y se aseguró de llevarse a Mariana. A mí me dejó un regalo de despedida. La cicatriz que cruza mi rostro de oreja a barbilla me recuerda cada mañana lo que sucedió. Las autoridades me trataron como víctima por 2 días y como sospechosa el resto del tiempo. Colaboraste, me acusaban. Ayudaste a criminales. Mi palabra contra la de informantes locales. Mi historia sonaba inverosímil hasta para mí. Terminé deportada. Regresé a México con una identidad provisional. Sin dinero, sin casa, sin futuro. La embajada me envió a un albergue para migrantes retornados en Ciudad de México. Allí pasé 3 meses, compartiendo habitación con otras 20 mujeres con historias quizás peores que la mía. Intenté contactar a Alejandra cientos de veces, pero su número ya no existía. Doña Lupe había fallecido. Mis antiguos colegas del hospital me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza cuando me presenté buscando trabajo. Con mi rostro desfigurado y mi historial médico de inestabilidad emocional, nadie quiso contratarme. Conseguí trabajo limpiando casas. Duermo en un cuarto compartido con otras 4 mujeres. Cada peso que gano lo guardo. No para mí, sino para encontrar a Mariana. Para encontrar a Víctor. Porque esta historia no termina aquí. No puede terminar así. Cada noche sueño con sus rostros. Con las otras mujeres que quedaron atrapadas. Con los que murieron, intentando escapar. La migración no me llevó al sueño americano que buscaba. Me llevó a un infierno que no sabía que existía. Y aunque logré salir físicamente, mi mente nunca regresó por completo. Ahora vivo entre 2 mundos. Mi cuerpo en México, mi alma quebrada aún cautiva en aquel sótano húmedo al otro lado del mundo. Mi depresión de antes parece un simple dolor de cabeza comparada con el vacío que ahora me habita. Y mientras escribo esto, en algún lugar, otras mujeres como yo, cruzan fronteras con esperanzas que se convertirán en pesadillas. Otras Marianas siguen cautivas. Otros Víctors siguen impunes. Esta es mi historia. Mi advertencia. Mi cicatriz invisible más profunda que la que marca mi rostro. La verdadera oscuridad no está en la noche que cubre la frontera. Está en los ojos de quienes ven personas y solo calculan su precio. Me llamo Isabel Ochoa. No sé si alguien encontrará este diario, pero necesito dejar constancia de lo que nos pasó, a mí y a mis pequeños. Quizás sirva como advertencia para otras madres desesperadas que, como yo, creen que el norte es la única salida. Nací en un pueblo de Guerrero, donde las oportunidades mueren antes que los sueños. Quedé embarazada de gemelos a los 23 años. El padre, Enrique, desapareció cuando supo la noticia.
Mis padres me echaron de casa por deshonrarlos. Me mudé con mi tía Dolores a una casa de lámina en las afueras. Durante el embarazo trabajé limpiando casas hasta que mi vientre me lo impidió. Ahorré cada peso para el parto. Lucas y Emma nacieron prematuros, pero sanos. Sus llantos llenaron el pequeño cuarto del hospital público donde di a luz sola. A las 2 semanas de nacidos, la violencia llegó a nuestro barrio. Un enfrentamiento entre carteles dejó 7 muertos, incluida mi tía Dolores, quien recibió una bala perdida mientras tendía ropa. Me quedé sin hogar, sin familia, y con 2 recién nacidos que alimentar. Dormimos 3 noches en la terminal de autobuses. La tercera noche, una mujer llamada Sofía se acercó. Me observaba desde hacía rato. «No puedes tener a esos bebés aquí», me dijo. No sonaba a regaño, sino a preocupación genuina. Sofía trabajaba para una organización que ayudaba a mujeres en situación vulnerable. Me ofreció un cuarto temporal en un albergue. Durante las siguientes semanas, ella se convirtió en mi única amiga. «Tengo contactos en California». «Mainas, me dijo una tarde mientras le daba pecho a Emma. «Podrías trabajar cuidando niños. Pagan bien, y te permiten llevar a tus bebés». La idea creció en mi cabeza como la única esperanza. Aquí no teníamos futuro. Los gemelos necesitaban vacunas, pañales, ropa. El pequeño Lucas sufría de problemas respiratorios que requerían medicamentos costosos. «No tengo papeles ni dinero para el viaje», respondí. «Hay maneras», dijo Sofía con una mirada que ahora, en retrospectiva, debí interpretar mejor. Me presentó a Ramón, un hombre con bigote canoso que se describía como facilitador de sueños. Me explicó que por 30,000 pesos podía llevarnos hasta Tijuana y cruzarnos a San Diego con documentos prestados. «¿Y mis bebés?», pregunté. «Los bebés son más fáciles», sonrió Ramón. «Los pasamos como si fueran hijos de otra persona que cruza legalmente. Del otro lado te reúnes con ellos». La idea de separarme de mis hijos me aterrorizó, pero Sofía me aseguró que era el procedimiento normal. «Así cruzaron mis primas con sus hijos», afirmó. «Vendí lo poco que tenía». Sofía completó el dinero que faltaba como préstamo. Firmé un pagaré sin leer los detalles. El día de la partida, Ramón llegó con una camioneta vieja. Subimos 8 personas en total. Además de mí y mis gemelos, viajaban un matrimonio, 2 muchachos jóvenes y una señora mayor. El viaje a Tijuana tomaría 3 días. La primera noche dormimos en un motel de carretera. Los bebés lloraron por horas. Lucas tenía fiebre. Le di el último medicamento que me quedaba. Al segundo día, Ramón recibió una llamada que lo puso nervioso. Cambió la ruta. «Retenes militares», explicó. Nos desviamos por caminos rurales llenos de baches que sacudían la camioneta. Emma vomitó su leche. Lucas respiraba con dificultad. Llegamos a un rancho abandonado en medio de la nada. No era el plan original. «Esperaremos aquí», ordenó Ramón. «Hay complicaciones en la ruta». El rancho no tenía luz ni agua corriente. Las paredes mostraban impactos de bala. Dormimos en el suelo durante 2 noches. Los demás viajeros murmuraban que nos habían engañado, que Ramón planeaba abandonarnos. Al tercer amanecer, Ramón desapareció con la camioneta. Nos dejó sin agua, sin comida, sin forma de comunicarnos. Los gemelos lloraban constantemente. Mi leche materna disminuía por la deshidratación y el estrés. El matrimonio decidió caminar hasta encontrar ayuda. No regresaron. La señora mayor se negó a moverse, convencida de que Ramón volvería. Los 2 muchachos discutieron y tomaron caminos separados. Quedamos solas ella y yo con mis bebés. Durante 2 días más, compartimos las últimas gotas de agua. Lucas empeoró. Su respiración se volvió un silbido constante. La fiebre no cedía. Le humedecía los labios con mi saliva porque no teníamos nada más. La tarde del 5.º día, Emma dejó de llorar. La sacudí suavemente. Luego, con desesperación, no respondía.
Su pequeño cuerpo estaba tibio, pero sus labios mostraban un tono azulado. Le di respiración boca a boca como me enseñaron en el hospital. Nada funcionó. Mi hija murió en mis brazos mientras su hermano lloraba débilmente a mi lado. El grito que salió de mi garganta hizo huir a los pocos animales que rondaban el rancho. La señora mayor me ayudó a cavar una tumba pequeña con nuestras manos. Enterramos a Emma, envuelta en mi única blusa limpia. No hubo oraciones ni flores, solo el silencio del desierto y mis lágrimas secas por la deshidratación. Esa noche, la señora mayor también murió. Simplemente cerró los ojos mientras susurraba los nombres de sus nietos. Quedamos Lucas y yo solos en el rancho fantasma. Mi bebé luchaba por respirar. Decidí caminar hacia donde creía estaba la carretera. Lo envolví contra mi pecho y partí al amanecer. El sol castigaba sin piedad. Mis labios se partieron, sangraron y se sellaron con costras. Mis piernas fallaban. Lucas ya no lloraba. Solo emitía un quejido débil ocasionalmente. Le hablaba constantemente para mantenerlo despierto, para mantenerme cuerda. Pronto llegaremos, mi amor. Veremos el océano. Tendrás una cuna bonita. Iremos a los parques con juegos. Crecerás fuerte y sano. Mentiras piadosas susurradas a un bebé moribundo. Caminé hasta que mis pies se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron. El horizonte temblaba por el calor. Aluciné con oasis, con rescatistas, con helicópteros que nunca llegaron. Lucas murió al atardecer del primer día de caminata. Lo supe porque su cuerpo se relajó completamente y su débil quejido cesó. No tuve fuerzas para detenerme, para enterrarlo como a su hermana. Seguí caminando con su cuerpecito contra mi pecho como si aún viviera. Solo duermes, le decía. Descansa, mi niño valiente. Cuando finalmente encontré la carretera, ya no sabía cuántos días habían pasado. Un camión se detuvo. El conductor gritó algo al verme. Recuerdo luces, sirenas, voces en español e inglés mezcladas. Me separaron de Lucas. Grité, luché, arañé rostros de extraños que intentaban arrancarme a mi bebé. Está dormido, gritaba. Solo necesita despertar. Desperté en un hospital del lado mexicano de la frontera. Me diagnosticaron deshidratación severa, insolación, principios de falla renal y psicosis inducida por trauma. Me ataron a la cama las primeras noches porque intentaba escapar para buscar a mis hijos. Nadie me creyó cuando hablé del rancho abandonado, de los otros migrantes, de Ramón y Sofía. Pensaron que inventaba historias para justificar la muerte de mis bebés. Los médicos susurraban, infanticidio por negligencia, cuando creían que no escuchaba. Una trabajadora social más humana que el resto, investigó mi historia. Encontró el cuerpo de la señora mayor en el rancho que logré describir entre delirios. De Emma solo quedaban restos que los animales del desierto habían perturbado. No encontraron evidencia de los demás. Investigaron a la supuesta organización donde trabajaba Sofía. No existía. El albergue sí, pero ninguna Sofía había trabajado allí. El pagaré que firmé me comprometía a servicios laborales indefinidos en una casa en San Diego. Trata de personas, explicó la trabajadora social. Mis bebés probablemente habrían sido vendidos a parejas sin hijos. Pasé meses en una institución psiquiátrica. Cuando me consideraron estable, me deportaron a Guerrero, donde todo comenzó. Mi pueblo ya no existe como lo recordaba. Lo consumió la violencia. Mis padres se mudaron sin dejar rastro. Ahora vivo en una casa hogar para mujeres en recuperación. Trabajo en la cocina. No hablo mucho. Cada noche escucho el llanto de bebés que nadie más oye. A veces, en la ducha, veo dos pequeñas siluetas entre el vapor. Emma y Lucas me miran con ojos que preguntan por qué los llevé al desierto. ¿Por qué los condené por un sueño imposible? Las otras mujeres murmuran que estoy tocada. Los médicos dicen que eventualmente superaré la culpa y las alucinaciones. No entienden que estos fantasmas son todo lo que me queda. Cada día veo noticias de madres que intentan cruzar con sus hijos.
Quisiera gritarles que se detengan, que no confíen en nadie, que el precio es demasiado alto. Pero sé que no escucharían. Comarentes, la sander cosande. Comarentes sande, nander comutrestra. Comarentes sande. Comarentes sande. Comarentes sande. Comarentes sande. Comarentes sande. Comarentes. Igual que yo no escuché las advertencias. La desesperación tiene un poder terrible. Te convence de que cualquier riesgo vale la pena. Te ciega ante señales que, en retrospectiva, brillaban con claridad. Te transforma en alguien capaz de poner en peligro lo que más amas, creyendo que lo proteges. Sofía y Ramón nunca fueron capturados. A veces los busco en rostros de extraños. Sé que siguen ahí, ofreciendo ayuda a madres desesperadas como yo. Cuando las pesadillas son demasiado intensas, camino hasta la iglesia del pueblo. Enciendo velas para mis pequeños. Le pido perdón a Emma por no reconocer que se había ido. Le suplico a Lucas que entienda que hice lo que creí mejor. Les prometo que algún día encontraré paz, para que ellos también puedan descansar. Pero la paz no llega. El norte sigue llamando a los desesperados. Las fronteras siguen cobrando vidas inocentes. Y madres como yo, seguimos pagando precios imposibles por sueños que se convierten en pesadillas. Si encuentras este diario y tienes hijos, abrázalos fuerte. Si planeas el viaje que yo hice, reconsidéralo. No hay promesa que valga la vida de un hijo. No hay futuro que justifique sacrificar el presente. Los gemelos habrían cumplido 2 años la próxima semana. Les compré pastelitos que nadie comerá, y globos que nadie verá. Los dejaré en sus tumbas simbólicas, que construí en el jardín trasero de la casa hogar. A veces creo escuchar sus risas mezcladas con el viento. A veces siento el peso fantasma de sus cuerpecitos en mis brazos. Pero son solo ecos de una madre rota, que perdió todo por creer en un sueño al norte. Me llamo Rodrigo Salgado. Lo que voy a contar parece ficción, pero les juro por la memoria de mi madre que todo es real. Necesito que alguien sepa lo que me pasó. Quizás así mi historia sirva de advertencia. Trabajé 15 años como contador en una constructora en Monterrey. Vida normal, departamento rentado, sin lujos, pero sin carencias. El problema empezó cuando mi hermano menor, Javier, enfermó de leucemia. Los tratamientos costaban más de lo que ganaba en 6 meses. El seguro no cubría la mitad de lo necesario. La desesperación te empuja a cometer errores. El mío fue aceptar un préstamo de Gustavo Medina, conocido como El Güero, un tipo que prestaba dinero a empleados en problemas. No era del cartel, o eso decían, pero tenía conexiones. Me prestó 200,000 pesos con un interés que parecía razonable. Javier murió 3 meses después. A pesar de los tratamientos, el dolor me consumió. Falté al trabajo. Bebí hasta olvidar mi nombre. Gasté lo que quedaba del préstamo en el funeral y en ahogar mi culpa. Cuando reaccioné, la deuda había crecido al doble. No podía pagarla. Vendí mi carro, mi televisión, hasta el anillo de compromiso que nunca le di a Mariana, porque ella me dejó cuando empecé a beber. El Güero mandó a sus cobradores. Primero fueron advertencias, llamadas, mensajes. Después, 2 tipos me esperaron a la salida del trabajo. Me rompieron 2 costillas y la nariz. La próxima vez no quedará nada que romper, prometieron. Renuncié a mi trabajo ese mismo día. Saqué lo poco que me quedaba del banco. Me escondí en casa de Felipe, mi único amigo que no me dio la espalda. Mientras me recuperaba, planeé mi escape. Felipe tenía un primo en Chicago que podía ayudarme a conseguir trabajo. Vete al norte, me aconsejó. Aquí te encontrarán tarde o temprano. Me contactó con Salvador, un pollero que cobraba menos que otros porque usaba rutas más peligrosas. 50,000 pesos por cruzarme por Sonora hacia Arizona. No es el desierto lo que debes temer.
me advirtió Salvador cuando nos encontramos en la central de autobuses. Es lo que llevas dentro. El miedo te mata más rápido que la sed. No entendí sus palabras, hasta que fue demasiado tarde. Viajé a Altar, Sonora, con 5,000 pesos escondidos en el forro de mi chaqueta, una identificación falsa, y el número telefónico del primo de Felipe grabado en mi memoria. En mi mochila, llevaba 2 cambios de ropa, una foto de Javier, y una navaja que me regaló mi padre. En Altar conocí a los demás. Éramos 8 en total. Una pareja con un niño pequeño, 2 muchachos de Chiapas, un hombre mayor con manos de campesino, y una mujer sola que no hablaba con nadie. Nunca supimos sus nombres reales. Salvador nos explicó la ruta. Caminaríamos 3 días por el desierto hasta un punto donde nos recogerían para llevarnos a Tucson. De ahí, cada quien seguiría su camino. Partimos al anochecer. El desierto de Sonora es engañoso. Frío por la noche, infierno durante el día. Caminamos en silencio. Cada sonido podía atraer a la migra, o peor, a los narcotraficantes que controlaban esas rutas. Al amanecer del segundo día, vi las primeras cruces. Salvador explicó que marcaban lugares donde encontraron cuerpos de migrantes. Algunas tenían nombres. Otras solo decían, desconocido. La mujer silenciosa lloraba mientras caminábamos. El niño pequeño preguntaba constantemente por agua. Los guías nos racionaban cada trago. El cuerpo puede más de lo que crees, repetían cuando alguien se quejaba. Durante la segunda noche, mientras descansábamos, escuché a Salvador hablar por radio. Mencionó la carga y entrega especial. Algo no parecía bien. Los 2 muchachos de Chiapas se miraron inquietos. Al tercer día, el hombre mayor no despertó. La deshidratación y el agotamiento acabaron con él durante la noche. Salvador ordenó que lo dejáramos. No podemos cargar muertos, dijo con frialdad. Ni siquiera cerramos sus ojos. Esa tarde, la paranoia me alcanzó. Sentía que alguien nos observaba. En varias ocasiones me pareció ver destellos metálicos en las colinas, como si alguien nos siguiera con binoculares. Se lo comenté a Salvador. Es el sol reflejado en las rocas, respondió sin mirarme. El desierto te hace ver cosas. Pero no eran alucinaciones. Durante la tercera noche, mientras todos dormían, escuché motores a lo lejos. Me levanté sigilosamente y vi luces acercándose. No eran de la patrulla fronteriza. Eran camionetas sin insignias. Desperté a los demás. Salvador y el otro guía ya no estaban. Agarraron sus mochilas y nos abandonaron. La traición estaba clara. Nos habían vendido. Corrimos en diferentes direcciones. Yo seguía a los muchachos de Chiapas, que parecían conocer mejor el terreno. El niño lloraba. Su madre le tapaba la boca. La mujer silenciosa simplemente se sentó en la arena, como si hubiera aceptado su destino. Me escondí entre unas rocas. Escuché gritos, disparos, el llanto del niño que se cortó de repente. Permanecí inmóvil durante horas. Al amanecer, el silencio era absoluto. Me aventuré a salir cuando el sol estaba alto. No encontré a nadie. Solo huellas de vehículos y manchas oscuras en la arena que prefiero no describir. Estaba solo en medio del desierto, sin agua, sin guía, sin rumbo. Caminé siguiendo el sol. Las horas se convirtieron en un delirio de sed y alucinaciones. Hablaba con Javier como si estuviera a mi lado. Le pedía perdón por no salvarlo, por endeudarme, por huir. No sé cómo sobreviví ese día. Al anochecer, divisé luces a lo lejos. No me importaba si era la migra, los narcos, o el mismo diablo. Necesitaba agua. Era una carretera secundaria. Me escondí en la maleza y esperé. Un camión de carga pasó. Luego otro. Finalmente, una camioneta pick-up se detuvo en el arcén. El conductor bajó a orinar. Lo que hice después me atormenta, cada noche. Me abalancé sobre él con la navaja en mano. No quería lastimarlo, solo asustarlo. Pero él peleó.
La navaja entró en su costado. Su sangre manchó mis manos mientras lo arrastraba fuera del camino. Tomé su camioneta, su cartera, su agua. Me convertí en lo que más temía. Un criminal desesperado. Conduje sin dirección específica. Solo quería alejarme de ese lugar. La culpa y el miedo me acompañaban como pasajeros silenciosos. Pasé la frontera sin darme cuenta. Las señales cambiaron a inglés. Me detuve en una gasolinera apartada. Compré agua, comida y un mapa con los dólares del conductor. La noticia de un asalto mortal apareció en la televisión de la tienda. Habían encontrado su cuerpo. Abandoné la camioneta en el estacionamiento de un centro comercial. Usé parte del dinero para tomar un autobús hacia Phoenix. De ahí, otro hacia Las Vegas. Y finalmente, uno hacia Chicago. Cada kilómetro me alejaba físicamente de mis crímenes, pero la culpa viajaba conmigo. El primo de Felipe me recibió con desconfianza. Le conté una versión editada de mi historia. Me ofreció su sofá por unos días y contactos para trabajo en construcción. Todo parecía indicar que había escapado. Durante 2 meses, viví con miedo constante. Cada sirena, cada patrulla, cada mirada prolongada de un extraño me paralizaba. Trabajaba 12 horas diarias en la remodelación de apartamentos, durmiendo en obras o en casa de compañeros indocumentados como yo. Enviaba pequeñas cantidades de dinero a Felipe para pagar mi deuda con el güero. Una tarde, al regresar de trabajar, un auto se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó. El conductor era mexicano, Rodrigo Salgado. Dijo. No era una pregunta. Corrí. Escuché disparos. Una bala rozó mi brazo. Me metí en el metro. Cambié de línea 3 veces. Me escondí en un baño público durante horas. Esa noche abandoné Chicago. Tomé un autobús hacia Milwaukee, luego otro hacia Minneapolis. Cambié mi apariencia. Me rapé la cabeza. Dejé crecer la barba. Usaba lentes sin aumento. Conseguí documentos falsos con el nombre de Daniel Ramírez. Por 6 meses viví como un fantasma. Trabajos temporales. Moteles baratos, siempre mirando sobre mi hombro. No usaba teléfono. No tenía cuentas de banco ni redes sociales. Pagaba todo en efectivo. Terminé en Portland, Oregon. Encontré trabajo en un restaurante mexicano. El dueño, don Francisco, no hacía preguntas. Muchos de sus empleados tenían pasados complicados. Me gustaba la lluvia constante y la niebla que me permitía pasar desapercibido. Cometí un error fatal: la nostalgia. Después de casi un año, creí que era seguro llamar a Felipe desde un teléfono público. La llamada duró menos de 1 minuto. Él sonaba nervioso. Me dijo que no lo contactara más, que ellos preguntaban por mí. 3 días después, mientras caminaba a casa después del trabajo, sentí que me seguían. Un hombre con chamarra de cuero caminaba a media cuadra de distancia. Lo vi en mi reflejo en las ventanas de las tiendas. Cuando doblé esquinas al azar, él hizo lo mismo. Entré a un bar concurrido para perderlo. Me escabullí por la puerta trasera hacia un callejón. Al salir a la calle principal, una camioneta negra se detuvo frente a mí. La puerta se abrió. Rodrigo, dijo una voz desde el interior. El güero te manda saludos. Corrí como nunca antes. Atravesé calles, salté cercas. Me metí en un centro comercial, en los baños. Me encerré en un cubículo y llamé al único número que había memorizado, el del abogado que me citó una vez, cuando consideré entregarme a las autoridades. Necesitan pruebas para protegerte, me había dicho. Nombres, fechas, rutas. Algo que justifique darte asilo. Tomé un autobús hacia Seattle. Desde ahí planeaba cruzar a Canadá. En la estación compré una cámara desechable y un cuaderno. Documentaría todo lo que sabía sobre el güero, sobre Salvador, sobre las rutas de tráfico humano. Sería mi seguro de vida. La noche antes de mi intento de cruzar a Canadá, alquilé una habitación en un motel cerca de la frontera. Escribí en el cuaderno durante horas.
Todos los detalles que recordaba. Nombres, lugares, vehículos, contactos. Incluí lo que sabía sobre la entrega especial que mencionó Salvador por radio esa noche en el desierto. Me quedé dormido sobre el cuaderno. Un ruido me despertó cerca del amanecer. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. 3 hombres entraron. No alcancé a ver sus rostros. Los golpes llovieron sobre mí. Mientras perdía la conciencia, uno de ellos habló por teléfono. «Lo tenemos». «Sí». «Con el cuaderno». «No. Nadie más sabe». Hizo una pausa. «Entendido». Sin rastro. Desperté en el maletero de un auto en movimiento. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Cada respiración era un tormento. Tenía varias costillas rotas, estoy seguro. El auto se detuvo. Escuché voces amortiguadas. El maletero se abrió. Estábamos en un lugar apartado, rodeado de árboles. Me sacaron arrastrando. Uno de ellos, el que parecía el líder, se agachó junto a mí. Por primera vez vi su rostro claramente. «¿Me recuerdas, Rodrigo?», preguntó. Era el hermano del conductor de la pick-up, el hombre al que apuñalé en el desierto. «El güero nos contrató para encontrarte. Pero esto es personal», explicó mientras sacaba una pistola. Primero creímos que era solo otro indocumentado desesperado. Luego conectamos los puntos. Mi hermano tenía esposa, 2 hijos. Les quitaste a su padre por una camioneta y $100. Quise explicar, disculparme, suplicar, pero mi boca estaba demasiado hinchada. «Aquí no termina», continuó. «Descubrimos que el pequeño incidente que presenciaste en el desierto era parte de algo más grande. El güero y Salvador no solo trafican personas. Esas entregas especiales son otra cosa. Y tú lo sabes. Lo escribiste. Todo». Señaló mi cuaderno. «Ahora en manos de otro de los hombres. Nos pagaron por desaparecerte, pero antes querían confirmar si habías hablado con alguien más». Lo que siguió fue una sesión de tortura. Preguntas interminables sobre a quién contacté. ¿Qué autoridades conocían mi historia? ¿Quién más tenía la información del cuaderno? Les dije la verdad. Nadie. Nadie sabía lo que vi, lo que hice, lo que descubrí. Era mi palabra contra la de ellos, y pronto ni siquiera estaría ahí para darla. No sé cuánto duró. El dolor se volvió insoportable hasta que mi mente se desconectó. En algún momento, me ataron piedras al cuerpo. Me llevaron hacia un muelle en un lago o río. Escuché el agua cerca. «Este es un mensaje», dijo el hermano mientras me empujaban hacia el agua. «Nadie escapa de sus deudas, ni financieras ni morales». El agua fría fue lo último que sentí. Mi cuerpo se hundió mientras mi mente flotaba en recuerdos. Vi a Javier sonriendo antes de enfermar. Vi a mis padres, ya fallecidos. Vi todas las decisiones que me llevaron a ese momento. No luché, quizás porque físicamente no podía, o quizás porque parte de mí aceptaba este final como justo. Dicen que los ahogados experimentan una última euforia antes del fin. Es cierto. En ese momento de claridad, entendí que mi historia nunca fue sobre cruzar fronteras geográficas, sino morales. Cada línea que crucé me alejó más de quien creía ser. Mi cuerpo nunca fue encontrado, supongo, pero mi espíritu permanece entre 2 mundos, ni aquí ni allá, como tantos otros que murieron persiguiendo fantasmas o huyendo de sus errores. Si mi historia llega a ti, entiende esto. La frontera más peligrosa no es la que separa países. Es la que existe entre la desesperación y la inhumanidad. Yo la crucé sin darme cuenta, y el precio fue más alto que cualquier deuda. Empecé huyendo de hombres que querían cobrar su dinero. Terminé convertido en algo peor que ellos. Mi cuerpo se hundió en agua oscura, pero mi alma se ahogó mucho antes. En el momento en que decidí que mi supervivencia valía más que la vida de otros. El verdadero infierno no está en el desierto ni en el fondo de un lago. Está en vivir sabiendo que te convertiste en el monstruo del que huías.
Mi nombre es Daniel Arteaga. Tengo 16 años. O tenía. Ya no estoy seguro de cómo hablar de mí mismo después de lo que nos pasó a mi familia y a mí. Si encuentras este diario, probablemente nosotros ya no existamos. Al menos no como personas que puedas reconocer. Todo comenzó con la obsesión de mi padre por el juego. Vicente Arteaga, respetado constructor en Cuernavaca, dueño de una pequeña empresa que levantó con sus propias manos. Lo admiraba. Todos lo admiraban. Nadie sabía de su vida secreta hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo la noche que cambió todo. Llegó a casa pasadas las 3 de la madrugada. Yo estaba despierto estudiando para mi examen de física. Mi hermana Elena, de 14 años, dormía. Mamá esperaba en la sala con esa mirada que había desarrollado durante el último año. Una mezcla de preocupación y resignación. Lo perdí todo, confesó papá con la voz quebrada. La empresa, la casa, los ahorros. No entendí entonces la magnitud de sus palabras. Creí que hablaba de un mal negocio, no de una apuesta. No cualquier apuesta, sino una con Reinaldo Méndez, conocido como El Jugador. Un hombre que organizaba partidas de póker clandestinas, donde empresarios y políticos apostaban fortunas. Nos dio 3 días, continuó papá, mientras mamá se desplomaba en el sillón. Después vendrán por todo. Esa noche escuché a mis padres hablar en susurros hasta el amanecer, fragmentos de conversación que no tenían sentido. Nadie escapa de El Jugador. Dicen que cobra más que dinero. Los que no pagan desaparecen. La mañana siguiente, mamá nos despertó a Elena y a mí antes del alba. Empaquen solo lo esencial, ordenó. Un cambio de ropa, documentos, nada que llame la atención. Abandonamos nuestra casa en Cuernavaca antes de que saliera el sol. El plan era simple y desesperado a la vez. Cruzar a Estados Unidos antes de que los cobradores de El Jugador nos encontraran. Papá había contactado con un primo lejano en San Antonio, que prometió ayudarnos a establecernos si lográbamos llegar. Viajamos en autobús hasta Monterrey. Elena lloraba en silencio. Acababa de ser seleccionada para el equipo estatal de gimnasia. Yo abandoné el último año de preparatoria y mis planes de estudiar ingeniería. Mamá dejó su trabajo como maestra y la casa que había decorado habitación por habitación. Todo por la adicción de papá. En Monterrey nos alojamos en un motel de mala muerte. Papá salía diariamente y regresaba cada vez más nervioso. Al tercer día volvió con un hombre llamado Gustavo. Ellos nos llevarán hasta Texas, explicó papá. No será el cruce convencional. Es más seguro. La palabra seguro adquiriría un nuevo significado para nosotros. Gustavo nos presentó su plan. No cruzaríamos por el desierto ni por el río como la mayoría de migrantes. Iríamos por un túnel antiguo que, según él, fue construido durante la época de la Cormo, prohibición para contrabandear alcohol. Solo lo usamos para clientes especiales, presumió Gustavo. Cobro más, pero garantizo llegada sin problemas. El costo: $15,000. Todo lo que mi padre había logrado rescatar vendiendo su camioneta y las joyas de mamá a un precio miserable. Esa noche, mientras todos dormían, revisé el celular viejo de papá que había dejado olvidado en su chaqueta. Encontré mensajes que helaron mi sangre. Sabemos dónde están. El jugador no perdona deudas. La familia paga cuando el hombre falla. No hay suficiente distancia en el mundo para escapar. Quise confrontar a papá, pero el miedo me paralizó. Quizás él ya sabía que nos perseguían, y por eso había elegido esta ruta extraña con Gustavo. 2 días después, Gustavo nos recogió al anochecer. Viajamos en una van sin ventanas durante horas. Elena se aferraba a mi brazo. Mamá rezaba en voz baja. Papá miraba por la pequeña ventanilla delantera, como buscando señales de persecución. Llegamos a un almacén abandonado cerca de lo que supuse era la frontera. Gustavo nos llevó hacia un sótano oscuro donde otro hombre esperaba. Se presentó como Ernesto. Su mirada nunca coincidía con la nuestra cuando hablaba. El túnel tiene reglas, explicó Ernesto.
11 kilómetros de recorrido. Sin linternas potentes, solo estas pequeñas. Nos dio unos llaveros con luces diminutas. Sin hablar en voz alta. Hay secciones donde el eco atrae. ¿Problemas? ¿Problemas?, preguntó mi madre con la voz temblorosa. Patrulla fronteriza, respondió rápidamente Gustavo. Tienen sensores de sonido en algunas zonas. Ernesto y Gustavo intercambiaron una mirada que no supe interpretar. El acceso al túnel estaba oculto tras una falsa pared del sótano. Se abrió con un mecanismo que activó Ernesto. Apareció una abertura apenas suficiente para pasar agachados. Un olor a humedad y algo más, algo orgánico y desagradable, salió de la oscuridad. Gustavo nos aseguró que era normal. El túnel pasa bajo un canal de drenaje antiguo en algunas secciones, explicó. El olor es fuerte pero inofensivo. Ernesto entraría primero como guía, luego mi padre, mi madre, Elena y yo. Gustavo cerraría la marcha. Nos dieron pequeñas máscaras de tela para el olor y nos indicaron que las usáramos solo cuando fuera necesario. El descenso fue lo peor. Una escalera vertical de metal oxidado que parecía no tener fin. Cuando mis pies tocaron suelo, estábamos en un túnel de concreto apenas lo suficientemente alto para caminar encorvados. Las paredes estaban cubiertas de un moho negro que brillaba bajo nuestras pequeñas luces. Caminamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. El túnel cambiaba ocasionalmente, a veces estrechándose hasta obligarnos a avanzar de lado, otras expandiéndose en pequeñas cámaras donde podíamos enderezarnos momentáneamente. Fue en una de esas cámaras donde noté las marcas en las paredes. Parecían nombres o iniciales talladas en el concreto. Cientos de ellas. Cuando enfoqué mi luz, vi que algunas estaban acompañadas de fechas. La más reciente era de apenas 2 semanas atrás. No se separen, susurró Ernesto. El túnel tiene ramificaciones. Muchas no llevan a ninguna parte. ¿Cuántas personas han cruzado por aquí?, preguntó mi padre. Miles, respondió Gustavo desde atrás. Pero no todos llegan. Su tono hizo que Elena sollozara suavemente. Mamá la abrazó. Después de lo que calculé como 3 horas, Ernesto nos indicó que descansaríamos en una cámara más amplia. Se sentía húmeda, y el agua goteaba del techo, formando pequeños charcos en el suelo. Gustavo repartió botellas de agua y barras energéticas. Mientras comíamos en silencio, noté algo extraño en las paredes. No era moho o humedad. Parecían manchas oscuras, en patrones irregulares. Cuando enfoqué mi luz directamente, distinguí formas que parecían manos abiertas, como si alguien hubiera presionado palmas y dedos manchados contra el concreto. Ernesto notó mi descubrimiento y apagó mi luz de un manotazo. No ilumines directamente las paredes, ordenó. Atraes atención. ¿De quién?, preguntó Elena. Nadie respondió. Continuamos nuestro camino. El túnel descendía gradualmente, y el aire se volvía más denso y difícil de respirar. Las máscaras que nos dieron apenas ayudaban. El olor ya no parecía de drenaje, sino algo más primitivo, como carne en descomposición. Ya casi llegamos a la mitad. Ya casi llegamos a la mitad. Ya casi llegamos a la mitad, anunció Ernesto. Ahora viene la parte más estrecha. Tendremos que arrastrarnos unos 100 metros. Elena comenzó a hiperventilarse. Sufría de claustrofobia desde pequeña. Mamá intentó calmarla. No puedo, lloró Elena. No puedo hacerlo. No hay vuelta atrás, sentenció Gustavo con dureza. O sigues o te quedas sola aquí. Papá lo enfrentó por primera vez. No hables así a mi hija. La tensión creció en el aire viciado del túnel. Finalmente, prometí a Elena que iría justo detrás de ella, que contaríamos juntos hasta 100 mientras avanzábamos, que pronto estaríamos en San Antonio comiendo helado y riendo de esta experiencia. Mentiras piadosas entre hermanos. El pasaje estrecho fue una pesadilla. Apenas podíamos avanzar, empujándonos con los codos y las puntas de los pies.
El concreto dio paso a tierra húmeda y raíces que colgaban del techo bajo. Algo crujía bajo nuestros cuerpos. Al iluminar brevemente, vi fragmentos de huesos pequeños. ¿Ratas? Aves que encontraron su camino al túnel y murieron atrapadas. Prefería pensar eso. Cuando finalmente salimos a una sección más amplia, algo había cambiado. Y momentos, Ernesto parecía nervioso, consultando repetidamente un mapa dibujado a mano. Gustavo mantenía una mano cerca de su cintura, donde supuse llevaba un arma. ¿Sucede algo? ¿Sucede algo?, preguntó mi padre. Nada, respondió Ernesto demasiado rápido, solo verificando la ruta. Fue entonces cuando escuchamos el primer eco. No parecía humano. Era un sonido más cercano a metal raspando contra piedra, seguido de un gemido prolongado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?, preguntó mamá, abrazando a Elena. Tubería vieja, explicó Gustavo. El agua y la presión causando ruidos. Nada de qué preocuparse. Pero su mano ahora sostenía abiertamente una pistola. El túnel comenzó a mostrar señales de abandono más pronunciadas. Secciones derrumbadas que teníamos que rodear. Charcos que se volvían cada vez más profundos. El agua nos llegaba a los tobillos en algunos tramos. Entonces Elena gritó. Algo había rozado su pierna bajo el agua. «Silencio», ordenó Ernesto con pánico en la voz. Nada de ruido. Pero era demasiado tarde. El eco del grito de Elena rebotó por el túnel, multiplicándose, distorsionándose hasta convertirse en algo que ya no parecía humano, y fue respondido. El sonido que llegó desde las profundidades del túnel heló mi sangre. No puedo describirlo adecuadamente. Era como muchas voces superpuestas. Algunas agudas como niños, otras graves y distorsionadas, todas llamando en un lenguaje que no era español ni inglés ni nada conocido. «Corran. Menten tres», susurró Ernesto. «No miren atrás. Corran ahora». Nos empujamos unos a otros en la oscuridad. Las pequeñas luces apenas iluminaban 1 metro adelante. El agua salpicaba con cada paso desesperado. Mamá tropezó. Papá la levantó. Elena lloraba incontrolablemente. Gustavo desapareció. Simplemente ya no estaba detrás de nosotros. Segundos después, escuchamos su grito. Un aullido de terror puro cortado abruptamente. «Por aquí», indicó Ernesto, señalando una bifurcación. «Rápido», entramos a un pasaje más estrecho. Las voces y sonidos se acercaban. Distinguí entre ellos algo aterrador. Alguien llamaba nuestros nombres. Mencionaba a Vicente Arteaga y su deuda. «No es real», repetía papá. «Son alucinaciones por la falta de oxígeno». Pero todos lo escuchamos. El pasaje terminaba en una puerta metálica oxidada. Ernesto intentó abrirla con desesperación. «Está sellada», dijo con voz derrotada. «Hace años que no se usa esta salida». Nos miramos en la penumbra. El terror palpable entre nosotros. Los sonidos se acercaban. «¿Quiénes son?», preguntó mamá a Ernesto. «¿Qué es esto realmente?». Ernesto se dejó caer contra la puerta. «El jugador me contrató», confesó. «Sabe que ustedes pasarían por aquí. Todos los que le deben terminan en estos túneles, creyendo que escapan». «¿Y qué hay allá atrás?», insistió papá señalando hacia los sonidos. «Los anteriores», respondió Ernesto. «Los que no pudieron pagar. Los que intentaron escapar. El jugador no cobra solo con dinero. Él colecciona». En ese momento, mi luz captó algo que se arrastraba hacia nosotros. No puedo describir lo que vi. No eran completamente humanos. Aunque alguna vez lo fueron, tenían extremidades adicionales, injertadas, grotescamente. Rostros fusionados, pieles estiradas sobre estructuras óseas imposibles. Elena gritó. Fue la última vez que escuché su voz como la recordaba. Lo que siguió fue un infierno que mi mente ha bloqueado parcialmente. Recuerdo manos frías aferrando mis piernas, arrastrándome. Recuerdo a papá luchando contra 3 figuras mientras gritaba nuestros nombres. Recuerdo a mamá recitando oraciones mientras las sombras la envolvían.
Recuerdo un líquido frío inyectado en mi cuello. La parálisis que siguió. Ser arrastrado por kilómetros de túnel. Escuchando los gemidos de mi familia, mezclados con los de aquellas criaturas. Llegamos a una cámara amplia, iluminada con antorchas. En el centro había una mesa quirúrgica oxidada. Instrumentos antiguos dispuestos en orden. Y de pie junto a ellos, un hombre elegante con traje impecable. «Bienvenidos, familia Arteaga», sonrió el jugador. «La deuda se paga hoy». Lo que ocurrió en esa cámara durante los siguientes días, me ha convertido en lo que soy ahora. Nos desmontó y reorganizó como piezas de un rompecabezas macabro. Mi conciencia permaneció intacta mientras mi cuerpo se transformaba en algo irreconocible. Puedo sentir partes de Elena unidas a mí. Reconozco el lunar de mamá en lo que ahora forma parte de mi torso. El ojo derecho de papá me mira desde un reflejo que no es mío. Somos uno, y somos muchos. Parte de la colección viviente de El Jugador en los túneles. Nuevos migrantes pasan ocasionalmente, guiados por cómplices como Ernesto. Oímos sus pasos, sus esperanzas, sus miedos. Los llamamos en la oscuridad, y cuando capturamos alguno, el jugador viene con sus instrumentos y su sonrisa. Siempre necesita nuevas piezas para su colección. Siempre hay nuevas deudas que cobrar. Si encuentras este diario, que dejé cerca de una de las entradas al túnel, por favor, destrúyelo. Y si alguna vez escuchas hablar de un pasaje secreto que garantiza cruce seguro a Estados Unidos, huye en dirección contraria. En estos túneles, no hay salida. Solo nuevas adiciones a una familia monstruosa que crece con cada deuda impaga. Y si un día, caminando en la oscuridad de algún